la primavera pasada, cada domingo, estudiábamos el libro de Hechos. El libro de Hechos, también conocido como los Hechos del Espíritu Santo, es un libro en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hechos proporciona un relato histórico de la expansión de la iglesia cristiana primitiva después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Al comienzo del libro, en Hechos 2:42, se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el primimiento del pan y en la oración. Esto es a lo que se dedicó la iglesia primitiva. Se mantuvieron firmes en estas prácticas. Este versículo nos da una idea de las actividades centrales de la iglesia primitiva que caracterizaron las vidas de los primeros creyentes. En el otoño examinaremos diferentes devociones que son importantes para el crecimiento cristiano y la comunidad cristiana. Para el mes de septiembre veremos la devoción bíblica. Amén. Okay. En Salmo 1 dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleite, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas llamas se marchitan, todo cuanto hace prospera. La palabra bendito significa que serás feliz. Significa que serás feliz. ¿Dónde serás más feliz? Este salmo dice que serás más feliz cuando no estés pasando tu tiempo con personas que se burlan de Dios o con personas que no tienen ningún deseo de hacer la voluntad de Dios. Una persona es más feliz en la vida cuando pasas tiempo en la palabra de Dios día y noche. Dice que cuando meditas en la palabra de Dios, la ley es el equivalente a la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Es una pregunta. ¿Qué significa meditar? ¿Anyone? Reflexionar, sí. Muy bien. Okay. Reflexionar y imaginar. Sí, reflexionar e imaginar la palabra de Dios diariamente. Para hacer esto, el Salmo dice que serás como un árbol plantado junto a un arroyo, siempre produciendo fruto a tiempo y fuera de tiempo. Siempre prosperarás. El año pasado visitamos Marruecos. La mayor parte de Marruecos es un gran desierto. El desierto de Sahara es caliente y seco. No podía imaginarme viviendo allí. Día y noche es el calor y la tierra es seca. Tomé algunas fotos y puedes ver dónde existe la vida.
La vida está cerca del agua. Si estuviera seco y sediento caminando por el desierto, ¿a dónde irías? Te dirías hacia el agua, irías hacia la vida, hacia el lugar del refrigerio, hacia el lugar del alimento. La vida puede sentirse como un desierto a veces debido a periodos vacío, aislamiento y desafíos, reflejando el vasto y árido paisaje en el desierto donde el crecimiento parece limitado o imposible y el sustento es escaso. En otras palabras, la vida puede sentirse seca y vacía a veces. El Salmo 1 dice que la persona que pasa su tiempo meditando en la palabra de Dios es como un árbol plantado por el agua. Sus hojas son siempre verdes. Sus vidas siempre están dando fruto. La vitalidad de la existencia de un árbol deriva de sus raíces ocultas debajo de la superficie de la tierra. Cuando contemplamos un árbol, nuestros ojos se sienten atraídos por lo que está por encima del suelo. Es ahí donde discernimos si prospera, rebosante de alimento, o languidece en un estado reseco y marchito. Sin embargo, lo que percibimos sobre el suelo no es más que una manifestación de las raíces subterráneas encubiertas que son la fuente de su vitalidad. Estas raíces ocultas, invisibles a los ojos, son los arquitectos invisibles del crecimiento del labor, proporcionando silenciosamente el sustento que lo impulsa hacia el cielo. Un árbol desprovisto de raíces fuertes y nutritivas está destinado a desecarse y perecer. Del mismo modo, una vida obsesionada únicamente con su apariencia externa es similar a un árbol menguante. La fecundidad de la existencia comienza con las profundidades invisibles en su interior, hasta el sistema de raíces ocultas de un árbol. Reflexiona sobre ello. Nuestras vidas siguen el mismo principio. Cuando nos concentramos únicamente en lo que otros perciben, gradualmente nos marchitamos. Nos privamos del alimento esencial para nuestro crecimiento personal. En consecuencia, carecemos de la resiliencia necesaria para mantener una vida floreciente y próspera sobre la superficie. El deleitarnos y meditar en la verdad de Dios, cultivamos raíces profundas que nos ayudan a capear las tormentas de la vida y nos mantienen cerca de Jesús hasta que regrese. ¿Okay? Tengo
Aquí hay 7 raíces para meditar en la palabra de Dios todos los días. Puntos cortos. Amén. Número 1, conexión espiritual. En Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, que vive en ustedes. Leer la palabra de Dios nos ayuda a conectarnos con nuestras creencias y conectarnos con nuestro Dios y el Espíritu que mora en ti. Al leer la palabra de Dios se nos recuerda que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Nuestra vida espiritual se nutre, se nos recuerda que nuestras vidas son más grandes que solo nosotros. No estamos solos en esta vida. Dios no nos ha dejado solos. Nos recuerda que nuestra relación con Dios es nuestra relación más grande y nuestra mayor conexión que necesitamos hacer todos los días. De la misma manera que un astrónomo usa un telescopio para ver las estrellas en el universo, y usa el telescopio para entender el universo, nosotros como cristianos leemos la palabra de Dios para ver a Dios y entenderlo mejor. Esta conexión con Dios nos da consuelo, guía y un sentido de ser comprendidos. Vemos a Dios y sabemos que Él nos ve. ¿Vale? Número 2. Guía y sabiduría para la vida. Son 119 y 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios es como una lámpara en un mundo oscuro. Contiene enseñanzas, parábolas y historias que han tenido lugar durante varios miles de años. Historias y enseñanzas que ofrecen orientación sobre cómo vivir una vida significativa, con propósito y moral. Meditar en la palabra de Dios puede proporcionaros sabiduría, guía, perspicacia y fortaleza en los dilemas éticos y morales que enfrentamos en la vida cada día. La palabra nos da un sentido de claridad y dirección con nuestras decisiones que conduce a la satisfacción en la vida. Número 3. Comunidad y pertenencia. Romanos 12:5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Meditar en la palabra de Dios cada día nos recuerda que pertenecemos a la comunidad más grande de creyentes que comparten valores y creencias similares. Este sentido de pertenencia y ser parte de algo más grande puede contribuir a la felicidad y al sentido de identidad. Los psicólogos nos dicen que pertenecer a una comunidad conduce a una vida más saludable. Aquellos que buscan lugares sin lucha o desafíos en la comunidad como árboles que
intentan crecer en la arena. Sus raíces son débiles. Número 4. Esperanza y consuelo. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La palabra de Dios nos ofrece un mensaje de esperanza, redención y consuelo, especialmente en tiempos de dificultad y sufrimiento. Leer el texto puede proporcionar una fuente de fuerza y coraje, contribuyendo a sentimientos de felicidad y bienestar. Nos recuerda que no solo estamos viviendo para esta vida solos. Hay más en nuestra vida que solo los desafíos cotidianos que enfrentamos. Se nos recuerda la esperanza celestial que tenemos, la esperanza de estar en el cielo algún día. Esto nos convierte en una comunidad única de creyentes que viven no solo para hoy, sino que estamos viviendo para la eternidad. Vale, número 5. Trascendencia. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Meditar en la palabra de Dios puede conducir a la trascendencia, donde nos sentimos conectados con Dios, conectados con aquel que nos creó, conectados con nuestro Creador, conectados con aquel que nos conoce a nuestra manera única. Nos conectamos con aquel que nos hizo y nos conectamos con Dios más allá de nosotros mismos. Esto dará una sensación de asombro y alegría en tu vida. Amén. Número 6. Reflexión personal. Amén. Santiago 1, 23 al 25. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Leer la palabra todos los días crea autorreflexión e introspección. Contemplar los significados de los pasajes y cómo se relaciona con la vida de uno puede conducir a una visión personal y una comprensión más profunda de uno mismo. Santiago nos dice que la palabra de Dios es como sostener un espejo en nuestra vida. La palabra nos refleja nuestra verdadera naturaleza, revelando nuestras fortalezas, nuestros defectos, nuestras debilidades y nuestros pensamientos más íntimos, lo que debería causar autorreflexión y crecimiento. Enseñamos lo que debemos orar acerca de estas cosas en nuestras vidas. ¿Cuáles son los defectos que vemos donde necesitamos orientación y cambio? El tiempo con Dios cada día nos ayuda y recibimos fuerza de Dios. Amén. Número 7. Amén. Rutina y ritual. Marco 1, 35.
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Participar en la práctica de leer la palabra de Dios todos los días puede convertirse en un ritual confortante y agregado. Se nos recuerda que leer la palabra de Dios cada día es una práctica. Una práctica diaria es importante porque la repetición constante construye hábitos, refuerza el aprendizaje y fomenta el dominio. Proporciona estructura, disciplina y progreso incrementa, lo que lleva a un crecimiento a largo plazo y resultados positivos. Esta práctica puede proporcionar un sentido de estructura, lo que puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar espiritual y mental. Iván. Amén. Como iglesia, practiquemos meditar en la palabra de Dios todos los días y creceremos juntos en una comunidad que glorificará a Dios en Madrid. Vale, amén. Gracias.